Hola, buen día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Este es el segundo video para complementar lo que vimos en el video anterior. Hoy el tema va a ser estequiometría. Entonces, este tema va a ser muy importante, pero antes de eso es importante que nosotros sepamos cómo calcular la masa o peso molecular de una molécula, valga la redundancia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la suma de todas las masas atómicas de cada elemento dentro de una molécula va a ser el peso molecular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver unos ejemplos sencillos para poder entender esto. En primer lugar, tenemos que el agua, por ejemplo, la molécula de agua, como todos sabemos, es H2O. Entonces, primero vamos a colocar los elementos que estén involucrados en esta molécula. Entonces, aquí tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el oxígeno. Después, vamos a proceder a colocar su peso o masa molecular. Entonces, este peso, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Lo vamos a poder encontrar en la tabla periódica. Para el hidrógeno es 1 y para el oxígeno es de 16. Después, nosotros vamos a colocar el número de átomos que hay en cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, si pueden darse cuenta, el hidrógeno tiene H2, por lo tanto, aquí vamos a colocar un 2 porque son dos átomos de hidrógeno. Y el oxígeno, si pueden ver, solo hay un oxígeno, por lo tanto, vamos a poner por uno. Después hacemos nada más una multiplicación. 1 por 2 es 2 y 16 por 1 va a ser 16. Si nosotros sumamos 2 más 16, nos da 18. Entonces aquí tenemos 18 unidades de masa atómica para la molécula de agua. Ahora bien, para calcular ahora el peso molecular del cloruro de sodio. Este cloro de sodio, aquí tenemos su fórmula, es NaCl. Entonces vamos a hacer el paso, lo mismo que hicimos para el agua. Primero tenemos sodio, que es Na, cloro, que es Cl. Para el sodio tenemos que el peso molecular es de 23 gramos, lo colocamos aquí. Y para el cloro es de 35 gramos, lo colocamos a un lado del cloro. Estos datos los vamos a poder encontrar en la tabla periódica. Ahora bien, vamos a colocar posteriormente el número de átomos que hay de cada elemento. Para el sodio pueden ver que solo hay uno y para el cloro también solo hay uno, que es el que vamos a poner aquí. Hacemos una multiplicación, 23 por 1 es 23, 35 por 1 es 35 y lo único que queda por hacer es sumar las dos cantidades. 23 más 35 va a ser 58. Por lo tanto, el peso molecular del cloruro de sodio va a ser de 58 gramos por cada mol, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, realmente el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que hicimos diferente? Lo que hicimos diferente es que en uno pusimos unidades de masa atómica y en otros pusimos gramos. Realmente, ¿cuándo vamos a usar uno u otro? Cuando nos pidan la masa molecular, vamos a colocar unidad de masa atómica. Y cuando nos pida peso, vamos a utilizar los gramos. Esa va a ser la única diferencia, pero se van a realizar los cálculos de la misma forma. Muy bien, entonces, a partir de lo que aprendimos en la diapositiva anterior, recuerden que les dije que al final vamos a tener los gramos por cada mol de la molécula que estamos estudiando. Ahora bien, ¿qué es un mol? Seguro ustedes ya lo han escuchado en alguna clase, pero realmente un mol, si lo comparamos con algún tipo de unidad, puede ser, por ejemplo, una docena, nosotros sabemos que corresponde a 12. Una centena corresponde a 100. 12 o 100, ¿qué? Va a depender de lo que nosotros estemos contando. Pueden ser manzanas, peras, niños, dulces, entre otras cosas. Ahora bien, el mol, la unidad del mol, va a ser de 6,022 por 10 a la 23, que pueden ser partículas, entre otras cosas. Es importante mencionar que cuando tenemos una ecuación química, que esta es la que realizamos el balanceo en el video anterior, el coeficiente va a hacer referencia al número de moles. Es decir, en esta ecuación tenemos 2 moles de mercurio y 1 mol de oxígeno en los reactivos. Y en los productos tenemos 2 moles del óxido de mercurio.
¿sí? Entonces, a partir de esto vamos a empezar con la estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría va a ser la que nos va a permitir calcular la cantidad de sustancia que participa en una reacción química. Entonces, para poder realizar estos cálculos tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros. En primer lugar, tenemos que ver que esté balanceada la ecuación. Para eso van a usar ustedes el balanceo por tanteo que ya les enseñé. Posteriormente vamos a determinar la masa molecular de cada compuesto y en tercer lugar, establecer las razones molares pertinentes. ¿Cuáles pueden ser estas razones molares? Mol, 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 gramo, mol o gramo, gramo. A esto hace referencia reactivos y productos. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Aquí nos dan un ejercicio y el ejercicio dice, el óxido nítrico no reacciona con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de nitrógeno. Entonces aquí tenemos el óxido nítrico con el oxígeno en forma de gas y van a producir dióxido de nitrógeno. Entonces, si recuerdan, el primer paso para realizar los cálculos estequiométricos son balancear. Entonces, primero voy a realizar un balanceo. Entonces, tenemos dos elementos, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en el lado de los reactivos? Tenemos dos y uno, tenemos tres. Y nitrógeno tenemos uno. Del lado de los productos tenemos dos oxígenos y tenemos un nitrógeno. Entonces, ¿en dónde nos está haciendo falta algo? Realmente nos está haciendo falta un oxígeno del lado de los productos. Por lo tanto, vamos a empezar colocando coeficientes de tal forma que intentemos balancear la ecuación. Si faltan del lado de los productos, aquí nada más tenemos un producto, por lo tanto voy a comenzar con el número 2. Si yo pongo 2, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ya no voy a tener dos oxígenos, voy a tener 2 por 2, voy a tener 4. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? Que ya no voy a tener uno. Como este 2 está afectando también al nitrógeno, ahora voy a tener dos átomos de nitrógeno. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer del otro lado? Tenemos que tratar de llegar a estos mismos números. ¿En dónde le puedo mover? Entonces, si estamos viendo que, por ejemplo, aquí ahora está faltando nitrógeno, este es el único que tiene nitrógeno, por lo tanto, voy a colocar de este lado un número 2 y vamos a hacer dos nitrógenos. ¿Y cuántos oxígenos hay? Aquí tenemos dos y de este lado tenemos dos por uno, tenemos también dos. Por lo tanto, si sumamos los dos que hay aquí más los dos que hay aquí, nos da un total de cuatro oxígenos, ¿sí? Entonces, a partir de esto ya tenemos la reacción química balanceada. Sería 2 óxido nítrico más O2 da 2 dióxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que ya tenemos esta ecuación balanceada, ¿qué es lo que sigue? Sigue que nosotros realizamos el cálculo del peso molecular. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues nada más tomando en cuenta cuál es el peso de cada uno de los elementos. 14, 16. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar con esta explicación, vamos entonces a calcular el peso molecular. ¿Cómo lo voy a calcular? Para el óxido nítrico tenemos de nitrógeno dos átomos y tenemos de oxígeno dos átomos. Esto lo voy a multiplicar por el peso molecular que lo puedo encontrar en la tabla periódica. Para el nitrógeno el peso molecular es de 14
y para el oxígeno de 16. Entonces hacemos los cálculos pertinentes. 2 por 14 me da 28 y 2 por 16 me da 32. Si nosotros hacemos la suma, nos da 60 gramos. Entonces, esos 60 gramos son los que van a corresponder al óxido nítrico. Vamos a poner aquí 60 gramos. Ahora, para el oxígeno, en ese oxígeno es el oxígeno gaseoso, tenemos dos átomos por 16 nos da un total de 32. Entonces serían 32 gramos. Y para concluir, tenemos al dióxido de nitrógeno con 2 moles. Entonces vamos a colocar aquí NO2. De nitrógenos tenemos 2, de oxígeno tenemos 4. Entonces solo vamos a hacer la multiplicación. De nitrógeno tenemos 2 por 14. Ya sabemos que eso da 28. Y para el oxígeno, el peso molecular es de 16. Entonces vamos a multiplicar 4 por 16. Eso nos da 64. Y ya por último sumamos 64 más 28 y nos da un total de 92. Por lo tanto, serían 92 gramos. Es importante mencionar que para esta reacción, el peso molecular que estamos colocando ya incluye los 2 moles que estamos teniendo de cada una de las moléculas. Entonces, en dado caso que a nosotros nos pidan comparar algún tipo de gramos específicos, tenemos que tomar en consideración esto, pero posteriormente vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice, ¿cuántos moles de óxido nítrico reaccionan con 63 moles de oxígeno? El tipo de razón molar que nos están pidiendo es mol-mol. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo moles con moles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que plantear nuestras relaciones. Entonces, ¿cuál sería esta primera relación? Tenemos cuántos moles de óxido nítrico reaccionan con el oxígeno. Tenemos 2 moles del óxido nítrico van a reaccionar con 1 mol del oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que 2 moles del óxido nítrico reaccionan con 1 mol del oxígeno. Recuerden que aquí cuando no hay nada quiere decir que hay uno. Entonces ahora nos están pidiendo, si tuviéramos 63 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de óxido nítrico voy a tener? Eso no es más que es una regla de 3. ¿Cómo se realiza la regla de 3? No sé si ustedes recuerdan, pero es un cálculo que se realiza de manera cruzada, que voy a realizar 63 por 2 entre 1. Entonces, el resultado es 126. Por lo tanto, la respuesta sería 126 moles. Entonces, con eso ya realizamos el cálculo estequiométrico que nos están pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en vez de tener, por ejemplo, 32 gramos de oxígeno, yo tuviera el doble, quiere decir que del óxido nítrico no solo voy a utilizar 60 gramos, sino voy a utilizar el doble también. Es una relación que si uno aumenta, el otro también tiene que aumentar para que se mantenga la proporción del producto que se va a formar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerden que en la presentación PowerPoint que tienen en la plataforma pueden encontrar más ejercicios para practicar.